Si tú dices no, si digo no, tú dices sí, es el juego de la sin razón. La ley de comprensión alumbra la razón, nos libra de la confusión, se entiende sin ninguna discusión. Con Hola, el corazón. yo soy Norly Silva San Clemente, nuevamente desde acá, desde nuestro canal Coricancha Investigaciones, transmitiendo una nueva entrega desde nuestro corazón para toda la humanidad, para todos aquellos que se conectan de todas partes del planeta. Bienvenidos y bueno, desde aquí, desde Colombia, pues queremos transmitirle este gran mensaje para hoy, para que empecemos a entender situaciones que nos pasan en la vida, situaciones que enfrentamos y cómo podemos nosotros ir superando todo esto, ¿no? El tema que vamos a entregar hoy se llama las 4 densidades de la razón. Entonces, para hablar de la razón, pues primero tenemos que hablar de la mente, ¿no? Del pensamiento. Aquí tenemos una frase sobre la razón y sobre la mente que dice: qué frágil es el espíritu humano, qué frágil es la mente en su real interpretación de lo que aparenta ser la verdad. Entonces vamos a empezar a entregar pues toda esta información y pongamos todo nuestro sentir, todo nuestro corazón, nuestro pensamiento, concentrémonos en esta entrega, y para que podamos comprender desde nuestras células ese palpitar que nace del corazón de cada uno de nosotros, y podamos hacer vivo este conocimiento. Entonces, primero que todo, ¿qué es la mente? Es el depósito codificado de las memorias, recuerdos del espíritu individual como identidad única de cada hombre. Es la fuerza más extraordinaria del espíritu creador, es el fruto dulce reluciente de las obras del hombre. Entonces, como vemos aquí, cuando nos dice que es el fruto dulce reluciente de las obras del hombre, pues así debería ser, ¿no? Ese fruto dulce, porque la mente viene siendo como ese vientre creador donde se gestan las ideas que nacen en el corazón. Entonces, en la mente, la mente funciona de esa manera, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros para que esos pensamientos, esas ideas que nacen, pues se lleven a cabo? Pues tenemos que empezar a entender todo este mecanismo, cómo funciona. Pero resulta que la mente, pues, se llena con todos aquellos pensamientos pues que nos llegan, ¿no? Esos pensamientos que llegan a través de los 5 sentidos. Recordemos que los sentidos son los que están recibiendo toda la información. Entonces, todas esas imágenes, todas esas memorias que llegan a través de los sentidos se van guardando en nuestro cuerpo mental, en nuestra mente. Entonces, tenemos que ser muy vigilantes de qué estamos llenando nuestra mente, ¿no? Porque toda la vida nos lo hemos pasado pues en ese proceso de alimentar este cuerpo mental, de alimentar la mente, pero ¿de qué la hemos alimentado? Porque pues vemos que los 5 sentidos graban todo, absolutamente todo lo que llega, ¿sí? Entonces pues vamos a ir entendiendo el porqué de pues muchas cosas no funcionan como debe ser, ¿no? Como la inteligencia lo debe manifestar. Entonces hay un código de la lógica, pues tocamos esta información de la lógica porque es una información que llega al hombre para que el hombre pueda conectarse nuevamente a las leyes eternas.
Es una información que es una herramienta indispensable, una herramienta muy valiosa para el hombre, porque cuando el hombre empieza a pensar a través de la lógica, pues sus razonamientos se vuelven inteligentes, se vuelven lógicos, empieza a caminar nuevamente dentro de las leyes que rigen la vida, dentro de las leyes eternas. Entonces vamos a ver este código que es muy hermoso y podemos ir mirando qué es cómo se funciona este mecanismo. Dice la mente. Qué frágil es el espíritu humano, qué frágil es la mente en su real interpretación de lo que aparenta ser la verdad. No os dejéis engañar por más tiempo. Romped las cadenas de las palabras bonitas que os llevan inexorablemente a los abismos de la falsa interpretación. Sed valientes y osados al hacer escudo inderrotable con tu voz interior. Transitarás sin miedo y nadie os podrá tocar. Los deformadores de la ley tienen su olor inconfundible y también son reconocibles por su particular forma de hablar. Entonces, aquí este código lo que nos dice o lo que nos trata pues de hacer que entendamos es que el hombre está recibiendo cantidad de información de toda parte, ¿cierto? Y cuando nos habla de que los deformadores de la ley tienen su olor inconfundible, pues tenemos que ver si eso que estamos recibiendo es realmente verdad, ¿sí? O es una fantasía o es un fantasma de la realidad. Entonces, cuando empezamos a analizar todo lo que llega, pues vamos a empezar a escoger qué guardamos en nuestra mente, porque la mente, hagamos de cuenta que es como un baúl donde guardamos todo lo que nos llega. Todo lo que estamos grabando a través de los sentidos, pues lo estamos guardando ahí en nuestra mente. Entonces, si no empezamos a discernir qué es verdad y qué es mentira, pues vamos a tener una mente sucia, corrompida, llena de mentiras, de engaños, y no va a permitir que nosotros podamos razonar de manera lógica. Entonces es empezar a avanzar, ¿no? Es avanzar en todo eso que el mundo nos entregó como una verdad y que ha llenado nuestra mente. Y por eso seguimos con esos vacíos. Por más llena que la tengamos, pues siempre el vacío espiritual va a estar, porque no es verdad lo que la mayoría de las cosas que contiene no son verdad. Entonces seguimos mirando pues cómo funciona este mecanismo. Entonces vamos a ver qué es el pensamiento, ¿no? Dice, el pensamiento es el habitante permanente de la mente. Son los volúmenes de las memorias vivas, reales, existenciales. El pensamiento graba las imágenes a través de los 5 sentidos. Del pensar hasta hoy se ha dicho que es cerebral y así engañado ha vivido el hombre como una carne vieja, inconsciente de sí mismo. Ha desconocido que las emociones se generan en la célula y que son parte de un tejido pegajoso que está dentro de ellas actuando como fango, donde el pasatiempo emotivo se expande hacia aplicaciones de pensamientos que vienen y van haciéndose duros o débiles según la constancia del pensar. Entonces, ¿por qué nos dice que que el pensamiento es el habitante permanente de la mente? Porque así debe ser. O sea, si nosotros dejamos la mente en blanco, como algunas culturas lo han enseñado, pues vamos a dar pie a que entidades oscuras habiten nuestra mente. Entonces, el pensamiento se genera a través de todo lo que yo he metido en mi baúl, en mi mente, ¿no? De todas esas memorias que he grabado ahí, en eso es que yo voy a pensar, porque es que el pensamiento no puede pensar en lo que no es real, en lo que él no ha visto, en lo que no ha aprendido. ¿Sí? Por eso dice que es el pensamiento, son volúmenes de las memorias vivas, reales, existenciales, o sea, que existen. Porque el pensamiento solo, si a mí me hablan por lo menos me nombran una manzana o me nombran un lapicero, yo no voy a pensar en el lapicero o en la manzana con las letras, yo pienso en esa imagen, ¿sí? Entonces, el pensamiento grave es a través de las imágenes, ¿no? Eso que está metido allí en lo que piensa en el momento es toda aquella imagen que se ha grabado a través de los 5 sentidos. Porque los 5 sentidos son esas fuerzas, esos poderes que se le dan al hombre en su cuerpo físico para que el espíritu aprenda. Entonces vamos entendiendo aquí que la mente es la que guarda las memorias y el espíritu es el que aprende de estas memorias. Entonces por eso enfatizo mucho en
debemos ser muy vigilantes de lo que llega a nuestra mente y de lo que grabamos a través de nuestros 5 sentidos, porque nosotros somos los artífices de lo que estemos enviando a nuestro espíritu, de qué manera estamos conformando nuestro espíritu, depende de todas esas imágenes, ¿no? Entonces también dice que el hombre ha desconocido que las emociones se generan en la célula, o sea que esas emociones son celulares, ¿sí? Que son un tejido pegajoso que esas emociones se han pegado a la célula y no han dejado que la célula reconozca esa inteligencia que contiene por dentro. ¿Sí? Entonces vemos cómo las células también piensan, sienten, tienen inteligencia, tienen conciencia, se multiplican, o sea, es una inteligencia, toda de la gran conciencia creadora está guardada en cada célula del hombre. Pero por esas emociones y por todos esos pensamientos oscuros que estamos teniendo, que generamos a través de nuestra mente y de todas esas memorias, pues no dejamos que esa célula haga ese proceso de generar luz, de generar toda esa verdad que contiene, esa inteligencia que tiene por dentro. Seguimos aquí, entonces vamos a ver la razón. ¿Qué es la razón también, no? Porque pues todo esto tiene que ver, dice. La razón es la que cada hombre crea sobre la base de las memorias contenidas en la mente, la cual es respuesta a sus conocimientos, pero ésta actúa de acuerdo a sus patrones culturales o conocimientos adquiridos, los cuales pueden ser solo un fantasma de la realidad. Entonces vemos como la mente es el baúl donde guardo todas esas memorias, ¿no? El pensamiento aparece a través de todas las memorias que he guardado en mi baúl, en mi mente, y la razón es la que organiza las memorias. Entonces la razón, ¿qué hace la razón? La razón lo que es muy necesaria, porque lo que hace es que ella organiza todas las memorias a donde correspondan. Entonces por lo menos yo pienso, si hagamos de cuenta de que la mente es una casa, ¿no? Y en la casa hay habitaciones, hay cocina, hay muchos espacios. Si yo voy a mi baúl, que es mi mente, y encuentro una cuchara, encuentro un lapicero, encuentro cualquier otro objeto, puede ser un jabón, entonces lo que hace la razón dentro de esa mente o esa casa o ese baúl donde encuentras todo eso es organizar a qué pertenece todo eso, la cuchara a la cocina, el jabón en el lavadero o en la ducha, y así, ¿no? Entonces el lapicero en la biblioteca. ¿Por qué? Porque lo que ella hace es ordenar. Pero como el problema estuvo aquí, o sea, aquí es donde tenemos un problemita, porque dice que actúa de acuerdo a sus patrones culturales y conocimientos adquiridos. Además de eso, de los reflejos condicionados. Entonces, vemos cómo la razón se ha condicionado a lo que el mundo le entrega, ¿sí? a lo que le entregó como una verdad. ¿Por qué? Porque es que por lo menos si vemos una persona que nació en la India y vemos que allá en la India por lo menos la vaca para ellos es sagrada, para ellos pues es como la mamá de toda de ese pueblo, ¿no? De esas personas que nacieron allá, porque es la que les proporciona la leche con la que crían a sus hijos, ¿sí? El alimento. Entonces la vaca para ellos es como no la pueden tocar, pues se mueren de viejas, ¿sí? Pero si traemos una persona de esas acá, por lo menos a Colombia, en los llanos orientales, donde el ganado lo cultivan, sí, el ganado vacuno lo cultivan para hacer asados, para muchas cosas, y venden la carne pues de muchas maneras, pues esa persona se va a sentir como atropellada en su razón. ¿Por qué? Porque llegó a un sitio donde para él pues es tremendamente, entonces, y el de acá pues también, si él le dice no, la vaca no se puede comer porque la vaca es sagrada, pues también. Entonces eso es una razón, ambos están en su razón. Y ese es el problema que tiene esta humanidad, o sea, todos estamos en ese día. Estamos en un día que se llama el Día de la Razón. Entonces hemos visto cómo aquí en nuestro canal de Coricancha pues se han editado algunos programas sobre los 7 días de creación, que los podemos investigar aquí para retomar esa información que es valiosísima, para que miremos qué es lo que ha pasado y por qué nosotros como humanidad estamos en este Día de la Razón.
Entonces estamos apenas estructurándola. De nosotros depende estructurar la razón. Los reflejos condicionados también son esa trampa que nos pusieron, ¿no? Porque condicionaron la mente a pensar de tal o cual manera. Entonces, ¿qué pasa con el reflejo condicionado? Por lo menos en este momento, para vender cualquier tipo de producto, lo que hacen es que en la imagen del producto ponen una mujer semidesnuda o un hombre semidesnudo, condicionando el pensamiento de esta humanidad. Entonces, cuando pensamos en el producto porque lo necesitamos para alguna cosa, puede ser un aceite para el vehículo, cualquier tipo de cosa, pues no vamos a pensar ni siquiera, no nos vamos a acordar ni siquiera del nombre de ese aceite, ni de ese producto, sino que de la imagen que vimos es que nos vamos a acordar. Entonces el pensamiento está condicionado a pensar de esa manera, y lo que hace eso es generar el deseo sexual, ¿sí? Porque ya el pensamiento se vuelve sexual, morboso. Entonces de esa manera nos han condicionado el pensamiento a nosotros. Pero la razón en sí no es mala, la necesitamos. ¿Por qué? Porque es que por medio de la razón, de una razón bien estructurada, el hombre puede llegar a la inteligencia. Ese es el camino para llegar a la inteligencia. Entonces el hombre que estructura su razón a partir de esos principios inteligentes que contiene por dentro, no de lo que el mundo le ha mostrado afuera, ¿no? Porque es que vemos cómo nos debatimos en esa oscuridad de creer que las metas, los sueños, todo lo que el mundo me ha puesto afuera es la realidad y es la verdad, y nos llenaron de razones, pero al llenarnos de razones nos quitaron la verdad. Entonces, si nosotros vamos a buscar una verdad, por lo menos los elementos, para qué se usa el agua aquí en Colombia, en cualquier parte del mundo, se usa para lo mismo, ¿cierto? Entonces eso es una verdad, eso ya no es una razón. Entonces tenemos que pasar ese nivel. La razón tiene su altura de acuerdo a lo que tengamos en el baúl, en la mente, y está estructurada de acuerdo al entorno en el que nos movamos. De eso era lo que hablábamos ahorita, ¿no? De las personas que han nacido en la India y los que estamos acá, ¿no? La razón también, entre más bases de datos tengamos de información, pues más capacidad de razonar y desarrollar la inteligencia. Porque el hombre puede desarrollar la inteligencia cuando aprende a usar la razón de forma clara, concreta y precisa. Entonces vamos viendo qué tan importante es la razón en el hombre, ¿no? Y pues por qué este día de creación se llama el Día de la Razón. Entonces ya hemos tocado la mente, el pensamiento y la razón. ¿Por qué les hablo y les enfatizo tanto en la razón? Porque es que si nosotros nos quedamos solamente en la mente, en ese cuerpo mental, pues eso es lo que ha pasado con las personas que pierden la razón, ¿no? Una persona que no puede organizar los datos, que no puede hablar coherentemente. Por eso es necesario la razón. Y eso lo vemos pues cuando la persona se desequilibra mentalmente, pierde la razón, y así se les llama. Entonces seguimos aprendiendo, y aquí vamos a ver otro código de la lógica, porque hablamos de todos esos patrones culturales que le hemos enseñado a nuestra familia, a nuestros niños. Depende de donde nos movamos, de donde hayamos nacido, las creencias, la religión, el equipo de fútbol que me gusta, todo el prototipo de hombre o mujer en este momento, ¿no? Entonces, que el lujo, la vanidad, todo eso tiene que ver con ese patrón y esa razón cultural que hemos aprendido y que hemos seguido enseñando. Este es el código de la lógica 10, hacia el sinónimo de la estupidez se llama. No podemos emprender el más hermoso de los caminos solo con los ojos de la inocencia. La ignorancia produce estupidez, y esta se transmite de padres a hijos como una tradición de prejuicios que se heredan. Tened pues mucho cuidado con lo que enseñáis como verdad a tus hijos y a tus amigos, no sea que los llevéis al mismo abismo de ignorancia en que estás viviendo. Vosotros que por el momento sois grupo, es necesario poner la voluntad en acción colectiva para avanzar en conjunto hasta que sea necesario. Después cada uno seguirá su propio camino. Entonces, por eso la lógica de la lógica es el modelo de pensamiento que el hombre debe empezar a usar para poder estructurar su razón. Porque cuando el hombre entiende esto, ve todos los errores que ha cometido, empieza a ver todo por donde no debió haber cogido ni haber enseñado esa información. Entonces
es el momento de nosotros enderezar el camino, empezar a generar conciencia de empezar a tomar el camino pues correcto y empezar a dar una enseñanza verdadera, empezar a dar una enseñanza que realmente conlleve a que el hombre se conecte con esa inteligencia que contiene por dentro, porque es que si seguimos en esto, pues si seguimos en esa oscuridad del mundo, pues vamos a seguir heredando a nuestros hijos y a nuestra familia y a todo aquel que nos conozca una tradición de prejuicios, ¿sí? Esa ignorancia, esa mentira, ese engaño lo vamos a seguir pues dejando como una falsa verdad en este planeta. Seguimos aquí entonces. Entonces es el momento de la resurrección del pensamiento. Vamos a leer aquí lo que nos dice este párrafo. La resurrección del pensamiento del hombre. El hombre de la promesa ya conoce cuando el Dios oscuro del Edén invadió la tierra y tocó la célula humana que posee 7 cuerpos en sí, como la perturbó cubriéndola de 4 capas que ha manejado astutamente en contra del ascenso espiritual del hombre, y por esto el hombre insensato hizo casa en terreno fangoso. Entonces, cuando leemos esto aquí nos damos cuenta de que en esa oscuridad de ese Dios oscuro, en esa invasión que hizo, pues lo que hizo fue manipular la célula del hombre, y por eso el hombre estaba metido en el fango, en la viscosidad, en la mentira, en el engaño, y en ese engaño ha cimentado su templo interior, porque recordemos que cada célula constituye una columna de nuestro templo. Entonces, si vamos a hacer que nuestro espíritu se vivifique, que nuestro espíritu empiece a grabar memorias de luz, pues de nosotros depende que esas columnas estén bien cimentadas. ¿Qué tengo yo grabado en mi pensamiento, en mi mente? ¿De qué manera estoy pensando? ¿Qué es lo que de qué manera estoy razonando? ¿Cuál es mi razón? ¿Y cómo hago yo para que esa célula se limpie y empiece a cumplir con la función que es generar esa inteligencia que contiene por dentro? Entonces seguimos aquí con esta cita bíblica que nos clarifica esto. Mateo 7, 26, 27. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces de eso hablábamos ahorita, ¿no? Cómo de nosotros depende pues que este templo interior, que ese espíritu que es el que está aprendiendo de las memorias que yo he grabado en mi mente, de lo que estoy pensando, de lo que estoy haciendo constantemente, pues de mí depende cómo lo constituyo, si es un templo fuerte, si es un templo bien construido, si tiene los materiales necesarios, o estoy sobre un terreno que movedizo, que en cualquier momento se va a caer porque estoy cimentada sobre la ilusión, sobre la mentira o sobre el engaño, sobre algo que no es verdad. Entonces vamos a empezar a ver los 7 cuerpos de la célula, aunque esta información ya fue tocada aquí también en nuestro canal, una información muy, muy bien explicada para que la retomemos y bueno, vamos a hacer como un recorderis pequeño de cuáles son los cuerpos de la célula y cuál es su función. Entonces, los 7 cuerpos de la célula. El primero es verde naturaleza, clorofila. Dice, identificando cada uno de los pasos dados en la vida natural de sí mismo, y allí se dedica a grabar todas las fuerzas que no violentan su naturaleza en contra del cuerpo celular. Entonces vemos esta imagen tan hermosa y nos conectamos de una a ese pensamiento, porque dentro de nosotros está toda esta creación. Toda la creación vive dentro de cada uno de nosotros. Entonces, cuando vemos imágenes del campo, de la naturaleza, de los ríos, de las montañas, de los cultivos, pues nos da esa alegría que la manifestamos con una sonrisa, con un abrazo, con andar descalzos sobre el césped, sobre la tierra. Nos recargamos de esa buena energía, porque contenemos esa energía por dentro, porque vive dentro de nosotros, porque es las memorias de la creación contenidas en cada célula humana. Pero entonces, ¿qué pasó con esta célula, con este cuerpo verde de la célula, que tiene que ver con la naturaleza?
pues resulta que aquí, de qué manera nosotros hemos violentado este cuerpo, ¿no? Este cuerpo verde. ¿Cómo lo estamos violentando o cómo lo hemos violentado? ¿Será que sí consumimos los alimentos como debe ser? ¿Será que sí nos unimos a esa naturaleza de la manera correcta? Porque hoy en día vemos como los niños, en vez de preferir un jugo natural, prefieren un jugo de cajita, o prefieren una gaseosa, o prefieren cualquier otro tipo de alimento que es antinatural, ¿sí? Y que en el mundo está hecho para que la razón y el pensamiento y la mente del hombre se pervierta. Entonces nos volvemos adictos a todos esos sabores artificiales, nos volvemos adictos a todas las salsas, a todo aquello que no tiene nada que ver con la naturaleza. Entonces es volver a esa naturaleza que contenemos por dentro, es volver a sentirla y volver a ser parte de este cuerpo verde, de este cuerpo naturaleza que realmente nos representa la vida y la continuidad. Si yo digo sí, tú dices no, si digo no, tú dices sí, es el juego de la sin razón. La ley de comprensión alumbra la razón, nos libra de la confusión, se entiende sin ninguna discusión. Con el corazón libera la fuerza mental para entender a lo real, espiritual, intelectivo, el bien y el mal, sin miedo a la verdad, amplía tu pensar, recobra tu identidad, despierta el verbo creador con el corazón. Sí, entonces seguimos aquí con el segundo cuerpo blanco y negro del gen luminoso u oscuro, que realmente no debería ser blanco y negro, sino solamente blanco, ¿sí? Porque resulta que ese gen oscuro fue aquel, cuando nos habla pues aquí de que en el Edén pues hubo este Dios oscuro, tocó la célula del hombre, pues esto fue lo que tocó ese Dios oscuro, esto fue lo que manipuló, insertó ese gen oscuro dentro de nosotros, ese gen negro, y lo que hizo fue que el hombre pervertiera su caminar. Entonces aquí dice, es el que graba de lo bueno y lo malo del actuar del hombre. Entonces, ¿cómo son nuestras acciones? ¿De dónde están saliendo nuestros pensamientos? ¿Qué es lo que estamos grabando en nuestras células? ¿De qué manera estamos conformando nuestro espíritu? ¿Cómo está constituida nuestra razón? Entonces, depende de nosotros toda esta limpieza, toda esta purificación, porque si este gen es el que graba lo bueno y lo malo, pues entonces empecemos a grabar más cosas que tengan que ver con la luz, con la ley, con la verdad, con la justicia. Empecemos a revisar nuestras obras, a aprender de los errores cometidos. Es ese llamado pues como a revisarnos y a empezar a ver desde nuestros sentidos, nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestra razón, pues qué es lo que hemos ido grabando, para que nuestro espíritu pues se empiece a limpiar también y empiece a mostrar esa obra de ese gen luminoso, que es realmente lo que somos nosotros, luz, verdad. Sigamos con el tercero, ¿no? El tercero es el rojo de sangre y carne, ¿sí? Tercer cuerpo de la célula. Es el que reconoce sus condiciones y control natural del organismo como carne y sangre, definiendo así qué vitalidad o muerte posee. Entonces, ¿de qué manera está nuestra sangre por dentro, no? ¿Cómo transita? Si está cargada de vitaminas, de buenos pensamientos, de toda ese alimento que necesitan nuestros órganos, o está cargada de maldad, de oscuridad, de malas obras. Vemos también cómo se manifiesta afuera esa violación que le hemos hecho a nuestra sangre, ¿no? Y a nuestra carne, porque el mundo nos mostró toda una fantasía a través de los tatuajes, de los piercing, de todo aquello que violenta
nuestro cuerpo físico y hace que la sangre se derrame. Vemos también las personas pues fanáticas o creyentes de algunas religiones que se laceran el cuerpo o de algunas otras culturas y producen el sangrado como en honor a un sacrificio. Entonces es ir mirando y revisándonos que realmente de eso que está grabado en ese cuerpo mental, pues lo estoy haciendo yo también con mi cuerpo y estoy violentando este cuerpo rojo de sangre y carne de la célula. Sigamos. Cuarto cuerpo, café marrón de los flujos. Es el que manifiesta las condiciones de todos los flujos biológicos humanos, determinando igualmente lo perfecto o lo malsano de sus hábitos y vicios. Entonces, aquí también tenemos que mirar pues de qué manera por dentro nosotros estamos pues generando malos olores a través de nuestros flujos, en nuestra orina, en nuestro sudor, esos flujos de pensamiento infecciosos también que contaminan nuestras obras y nuestro espíritu, de qué manera nos estamos alimentando, de qué manera estamos pensando, sí, qué tenemos guardado allí que nuestra memoria se detiene y detiene ese proceso de luz, de verdad, de ascenso, que es el que el hombre pues realmente vino a cumplir en este plano, en este planeta. Entonces revisar toda esa luz que es la que debe brotar dentro de nosotros y pues manifestar a través de nuestras obras esos pensamientos puros de amor, de fe, de tranquilidad, de paz. Sigamos con la quinto cuerpo amarillo, color del cuerpo mental. Lo reconoce como el termómetro de medir las condiciones de la mente humana, de la capacidad que posee, hasta donde ésta es infantil, sana o desarmonizada. Entonces también aquí mirar qué hay en nuestro cuerpo mental, ¿no? Estamos hablando precisamente de eso, qué hemos guardado allí, de qué manera eso que hemos guardado nos hace, nos desarmoniza, ¿sí? Si nuestra mente ha crecido o se ha quedado en un proceso infantil, como lo dice aquí, o ha ido creciendo, ascendiendo, subiendo a ese proceso de crecimiento, como en los días creadores nos lo muestra. Entonces es empezar a ver y a revisar nuestro cuerpo mental, de qué lo tengo lleno, ¿sí? Entonces, ¿qué hay allí? ¿Qué vacíos tengo? ¿Qué de lo que yo guardé no pertenece al origen de la creación o a esa creación perfecta de la que nosotros venimos, que es el mismo verbo? Entonces empezar a limpiarnos desde nuestra mente. Entonces seguimos con el sexto cuerpo, que es el sexto violeta de conciencia. Entonces dice, donde el hombre ve su retrato de las verdaderas actitudes humanas, desde los hábitos hechos vicios o con las voluntades convertidas en realización, resurrección del hombre. Entonces la conciencia es la que nos permite a nosotros revisarnos, ¿no? La toma de conciencia es la que nos permite a nosotros revisarnos y reconocer en qué estamos fallando. Si ese pensamiento, esa acción que estoy haciendo, pues ya la convertí en un hábito, ¿no? Porque recordemos que un hábito es una acción repetitiva que se convierte en una costumbre, que se graba como una memoria en el cuerpo molecular, y estas generan la necesidad en las células. Entonces, por lo menos si acostumbramos a nuestro cuerpo a tomar un café a determinada hora, pues las células se acostumbran y se habitúan a ese horario, y en ese horario pues van a pedir el café. Entonces es ir nuevamente, es reprogramar eso que hemos hecho con nuestras células, porque podemos programarlas a un hábito bueno. Por lo menos aquí en Coricancha pues tenemos una charla muy completa que tiene que ver con la orinoterapia. Entonces, ¿por qué no empezamos habituando nuestras células, en vez de tomarse un tinto en la mañana, pues tomar la orina? Entonces vamos habituándola para que ella solita se acostumbre a que a esa hora va a pedir su orina, que es la que le devuelve todas esas vitaminas, toda esos componentes que el cuerpo necesita.
Entonces cuando investiguemos y miremos bien esa charla, pues nos vamos a dar cuenta de toda esa información tan valiosa que está allí. Y dice también, o con las voluntades convertidas en realización, resurrección del hombre, ¿no? Que es precisamente lo que estamos hablando. Pues si convertimos ese vicio en una voluntad para la resurrección del hombre, pues miremos qué puedo hacer yo de conciencia que me devuelva la vitalidad, que me devuelva mi estabilidad, mi tranquilidad, mi paz. ¿Sí? Tiene que ver con todo eso, es reprogramación celular. ¿A partir de qué? De nuestros pensamientos, de todo eso que hemos guardado en nuestra mente. Seguimos con el séptimo cuerpo, que es el azul, aura electrónica del hombre. Es el que determina su vibración final como vestidura humana, y esta no se equivoca al presentar su color en cada persona. Allí se conoce que se lleva encima como vestidura de sus hechos de vida. Entonces, esa es la energía que nace del corazón y de cada una de nuestras células, que estoy manifestando yo a través de mi aura, ¿no? Porque ella manifiesta pues toda mi obra. ¿Qué estoy haciendo yo? O sea, de qué manera yo me engaño si mi energía es una energía pesada, negativa, que repele con las personas, ¿sí? Y hemos visto eso en algunas personas también, que llegamos a algún sitio y sentimos una energía pues que no es como conveniente, que rechaza nuestro cuerpo. Entonces ahí vemos cómo se manifiesta esa obra de las personas, de esa perversidad que puede tener alguna persona. Esa es la vestidura. Y un ejemplo muy claro de esto lo tenemos en Jesús el Cristo, ¿no? Que veíamos cómo él por donde andaba, pues ese aura medía más de 3 metros y las personas no necesitaban ni tocarlo, solamente estar cerca para que se pudieran sanar. Entonces es esa fuerza que contenemos dentro de nosotros también para sanarnos, para sanar a nuestras familias y para reivindicarnos con la ley, porque en el momento en que empezamos a caminar con la ley y empezamos a reprogramar todos esos pensamientos oscuros, a sacar de ese baúl toda esa basura que hemos metido, pues vamos a tener una obra que va en pos de la luz, de la verdad, del conocimiento, y eso es lo que vamos a manifestar. Entonces, ya viendo estos 7 cuerpos, pues vamos a recordar aquí un poquito cómo funciona, ¿sí? Esta ley, porque es una ley. Cada una de estas fuerzas es una ley que se debe cumplir, y que en el momento en que el hombre se una a esta ley, pues está haciendo la voluntad del Padre, porque Él es el que habita dentro del corazón de cada hombre. Entonces dice, ¿cómo funcionan los cuerpos de la célula? Cuando el hombre aprende la función de cada uno de los cuerpos y trabaja, muta la oscuridad implantada, permite que sus células se puedan comunicar y graban memorias sanas que lo lleven a la resurrección. ¿Sí? Entonces empezamos a limpiar, empezamos a sacar de la mente toda esa basura que no nos pertenece, porque nosotros no somos oscuros. ¿Sí? La célula fue tocada, fue incidida de alguna manera, pero el hombre tiene la capacidad de limpiarse, de perfeccionarse, de purificarse. Entonces, recordemos un poquito aquí cómo es ese cumplimiento de ley en cada uno de estos, de los sentidos, del corazón, de los cuerpos de la célula, del cerebro y de los discos memoria. Entonces vemos los sentidos, ¿no? Cómo los sentidos graban pues toda la información. Entonces revisar también qué he hecho yo con mis sentidos, ¿no? De qué manera pues los he violentado, porque están hechos para una cosa como ley, para un cumplimiento, pero los he usado de pronto para cosas que no tienen nada que ver con el cumplimiento de la ley. Entonces, ¿de qué manera yo he usado mi boca, mi lengua, no solamente en la forma en cómo me alimento, sino también qué es lo que nace de mi corazón, que yo lo transmito a través de mi hablar, ¿no? ¿Qué es lo que yo estoy manifestando? ¿De qué manera hablo? ¿Cómo me expreso? ¿Qué es lo que estoy entregándole al mundo y a mi familia y el mundo que me rodea? El oído, ¿no? ¿De qué manera hemos violentado el oído? Entonces vemos cómo la música está hecha pues para que el oído se pervierta también, porque hoy en día encontramos cantidad de géneros musicales que no hablan nomás de sexo, de violencia,
de vulgaridades, ¿sí? De rebajar al hombre, de volverlo útil a esa oscuridad. Entonces, si lo estoy usando para el chisme, para la mentira, para el engaño, o lo estoy usando para escuchar un conocimiento que le devuelva la dignidad a mi espíritu, ¿no? Entonces es revisar todo eso y empezar, como les digo, a sacar de la mente todo aquello que se ha convertido en una basura. El olfato, de qué manera lo hemos violentado también, ¿no? Porque el olfato está puesto ahí para nosotros percibir los aromas que están en toda la naturaleza, para reconocerlos y grabar esa memoria como una verdad. Pero ¿de qué se ha encargado la industria? Pues por lo menos todo lo que son los perfumes, los desodorantes, las cremas para el cuerpo, todo tipo de productos que hoy en día hay pues grandes empresas que se trabajan de esa manera y hacen que consumamos pues estos productos sin importar que nosotros pues a través de ellos estamos violentando nuestras propias leyes, dañando nuestro olfato, dañando nuestros sentidos, ¿no? Entonces es volver a lo original, es volver a lo real. Hay otras maneras de usar pues los sentidos de una manera inteligente, y que si el hombre se alimenta bien, si el hombre empieza a cambiar todos esos pensamientos, todas esas memorias oscuras, pues su olor no va a ser un olor desagradable. Al contrario, se va a armonizar con la naturaleza. La vista, ¿de qué manera hemos violentado nuestra vista? ¿Para qué usamos los ojos? ¿Será que los usamos para el aprendizaje, para disfrutar de toda la creación que está hecha para que el hombre la vea, la interiorice, se conecte con ella? Recordemos pues ese cuerpo verde de naturaleza con esa imagen tan hermosa, cómo nosotros nos conectamos con esa naturaleza que está dentro de nosotros también, porque venimos de ahí, porque nosotros somos toda esa naturaleza y toda esa inteligencia está contenida dentro de cada una de nuestras células. Entonces es revisar qué he grabado yo a través de la vista, de qué manera he violentado ese sentido y de qué manera el mundo hizo que yo me perdiera en esa oscuridad, ¿no? Porque vemos todo lo que nos muestra la televisión, todo lo que nos muestra la pornografía, los reflejos condicionados. Entonces es revisarnos y empezar a desechar lo que nos sirve. Es ubicarnos en una razón lógica donde el hombre empieza a saber qué es lo que debe realmente aprender y reprogramar sus células para seguir en este proceso de aprendizaje. La piel, de qué manera hemos violentado nuestra piel, ¿no? Porque hablábamos ahorita de todo lo que son los tatuajes, lo que son los piercing, ¿sí? Y que funciona pues como esa adicción que produce, ¿no? Porque las personas empiezan con algo pequeñito, con un tatuaje pequeñito, pero vemos hoy en día como las personas de la televisión, los futbolistas, personas pues que tienen mucho dinero, pues se han tatuado casi todo el cuerpo, ¿no? Ya no les importa y hasta la cara se la llenan pues de tatuajes y para ellos es un orgullo, siempre tienen un motivo para hacerlo porque, como les digo, pues va causando una adicción. Entonces es revisar todo eso, ¿no? De qué manera hemos violentado. Esta charla también está aquí en nuestro canal Coricancha Investigaciones, se llama Los 5 Sentidos. La podemos buscar y concatenar todo, profundizar y estar más claro en este mensaje. Entonces, bueno, aquí vemos esta mecánica, cómo los sentidos graban toda esa información, todo lo que perciben lo están grabando y lo envían al corazón. El corazón, a través del diástole y el sístole, lo sella y lo envía al cerebro. Y el cerebro lo clasifica y lo envía a cada cuerpo de la célula según corresponda. Sí, entonces si es una memoria natural, si es oscura, pues ya sabemos dónde va a ir, en ese gen oscuro luminoso. Entonces tiene esa capacidad de hacer esa clasificación en los 7 cuerpos de la célula. Y de allí estos 7 cuerpos pues envían esta información a los 7 logosoles que constituyen nuestro templo interior. Entonces vemos
todas estas imágenes del cuerpo, de los 7 cuerpos de la célula y de los 7 logosoles, que son dimensionales, pero que constituyen toda esa información que yo, a través de mi mente y mi pensamiento, he ido grabando, y con lo cual voy constituyendo mi templo interior. Entonces, por eso debemos ser tan vigilantes y tan pendientes de qué es lo que está llegando a nuestro pensamiento y a nuestra mente. Entonces, seguimos aquí. Hay 4 densidades de la razón, ¿sí? Entonces vemos estas 4 densidades, pues son en las que se clasifica la razón. Dice: toda razón es codificada en 4 densidades de significado razón, siendo las 2 primeras el primario accionar de los hombres, y las finales la meta a conquistar por los verdaderos hijos del conocimiento de la ley. Entonces vemos aquí, pues vamos a iniciar haciendo pues como un énfasis en la primera razón, que es la razón instintiva, porque aquí dice que en la humanidad pues se debaten en las 2 primeras. Entonces vamos a hacer una introducción a esa razón instintiva para que entendamos un poquito cómo funciona. Primero vamos a hacer un videito, porque este video nos muestra ese origen real que tenemos nosotros, ese origen perfecto que contenemos en nuestras células, en nuestro pensamiento, que nosotros venimos de allí, de esa verdad, y que el mundo nos mostró una mentira, un engaño, ¿sí? Porque a partir de la razón fue que el hombre creó las ciudades, y todo lo que ha encerrado al hombre lo ha encapsulado, ¿no? El cemento que lo separó de la tierra, del planeta, de la vida. Entonces vamos a ver este video que nos muestra este hombre aquí y nos habla de la razón. Y llegó el momento, desde aquí, desde Pisac, porque les estoy mostrando la sabiduría de nuestros pueblos, la sabiduría milenaria de todos aquellos que antes de nosotros estuvieron aquí, con superior cultura y con un legado espiritual a través de un contacto que sí, aunque la humanidad no lo crea, es extraterrestre. Hombres de las Pléyades que enseñaron al hombre a convivir y a hacer todas las maravillas de las cuales hoy en día la ciencia, la tecnología y la civilización actual se asombran. Estoy aquí, en los sitios de la alta inteligencia del Tahuantinsuyo, para hablarles de la sabiduría, de la lógica, la sabiduría de las estrellas para el hombre de la tierra. Es claro razonar sobre las cosas que ocurren durante la vida de los hombres. Algunos creen que el dolor que te somete y te hace blasfemar no es más que una forma de probarte por Dios. Yo os digo, el dolor es necesario para el hombre de paso por este planeta, no como acción probadora de Dios, sino necesario para moldear al individuo en acción depuradora de su propio error, tanto presente como pasado. Aquí el karma funciona con toda su perfecta armonía, como ley equilibrante y con matemática precisión. Por lo tanto, aprende a superar y reivindicarás tu espíritu, sin caer en agonías que solo alargarán tu sufrimiento. No tomes contra otros represalias al no saber y poder comprender lo que te ocurre. Más bien, súmate a la legión de los que buscan, de los que aprenden, de los que comprenden y de los que usan la razón y la justa interpretación de lo que ocurre. La lógica de la lógica no es otra cosa que el modelo de pensamiento del mismísimo Padre Eterno, entregada en 49 códigos para que el hombre de la tierra lo pueda asimilar, lo pueda comprender, lo pueda utilizar y se pueda transformar en un nuevo ser. Eso es entonces, y si aprendemos a pensar con este modelo de pensamiento, que es la lógica de la lógica, no habrá problema que sea insolucionable, no habrá dolor que no tenga que terminar, porque el dolor solo se prolonga dada la falta de conciencia del hombre que no aprende del error que lo causó. Aquí tenemos entonces este código que nos enseña que el hombre de la tierra, por estar en el segundo día de creación, en esta escala de espíritu de ascenso, apenas está conformando lo que se atisba como inteligencia. Todavía
no es clara en el hombre la inteligencia. Por eso razona sobre todo. Es el uso de la mente que se pregunta el porqué de todas las cosas sin hallar respuesta, porque la razón funciona atada al patrón cultural y al conocimiento del mundo en el que se vive, pero no a las leyes de la vida, que no se puede conectar el hombre solo con la razón, porque la creación es corazón, es vida, es espíritu, y solamente aquel que se conecta y comprende esas condiciones se puede comprender el porqué de las cosas que nos suceden. Entonces, el karma no es un castigo, no, como lo he explicado ya en los códigos anteriores. El karma es la pauta que otorga la ley para que un espíritu pueda volver a encajar dentro de la ley que violó porque la desconoce. Entonces vemos cómo aquí el niño nuevo nos clarifica muy bien por qué la importancia de la lógica, por qué nosotros debemos razonar a través de ella, de esa lógica de la lógica, y por qué generamos pues este karma con las acciones que estamos produciendo, con esas violaciones a la ley. Entonces no hay por qué buscar culpables de lo que nos ocurre, sino que siempre hay un motivo, hay una razón que hemos generado nosotros mismos a través de nuestro caminar. Entonces vamos a tocar un poquito sobre la primera razón, que es la razón instintiva, para que entendamos qué es lo que ha pasado. Dice, la razón instintiva está cimentada en todas las memorias originales de la creación, que en el hombre terrestre son primarias como mecanismo motor de las acciones y la vida impulsiva. Y este primario se contiene en la base del primer chakra y sexo. Por lo tanto, el sexo es impulsivo primario para mantener la relación nacimiento, necesidad hembra-varón, y lo es también el instinto del hambre y de alimentarse, ¿sí? Instintivas son las necesidades humanas en las fuerzas del cuerpo, de sobrevivir si caemos o ante la inminencia de peligro. Y esta razón instintiva de sobrevivencia como forma original la hemos deformado con otros instintos que no son naturales, sino generados por las formas de pensamiento ignorante del hombre. Tenemos instintos para vestirnos de tal o cual forma, hacia el lujo o la vanidad, instintos de asesinato y violencia, de pisotear a los demás por creernos más grandes y pretender saberlo todo sin la razón de los conocimientos presentidos de la razón superior, ¿sí? De esa razón lógica que es la que corresponde a nuestro Padre Eterno. Entonces vamos a dejar hasta aquí. Vemos cómo ese pensamiento ignorante del hombre pues ha hecho que el hombre se sume en esas bajas pasiones oscuras, ¿sí? Dice, esta razón instintiva tiene relación con la primer capa velo del pensamiento celular, una cuasimembrana de ilusión que puede compararse a un terreno de barro movido, inestable, un cenagal de formas de espejismo. Entonces veíamos pues cómo hablaba la cita bíblica pues de que construimos nuestra casa en terreno fangoso o en las arenas, y cuando llueve pues la casa se derrumba. Entonces aquí esta cita bíblica también nos habla de eso, porque pues esto ha hecho esos pensamientos oscuros, esa mentira, ese engaño, toda esa basura que hemos almacenado en nuestra mente a través de nuestros sentidos, ha hecho que nos alejemos de la justicia. Dice Isaías 59, 9, 10. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Eso es lo que nos está pasando. O sea, no hay resurrección en el hombre, porque mientras que camina en esta razón instintiva va a estar movido por los impulsos, por la mentira, por las ilusiones del mundo, por el engaño, y de eso es que tenemos que salir, ¿no? Entonces, pues hasta aquí vamos a dejar esta transmisión. Era muy necesaria esta introducción que estamos haciendo de este tema, y en la próxima entrega pues continuamos a profundidad
estas 4 densidades de la razón para clarificar, para que entendamos bien cómo funciona y de qué manera nosotros podemos pues reprogramar toda esta oscuridad que hemos grabado. Muchas gracias a todos por conectarse con nuestro canal Coricancha Investigaciones. Los esperamos en esta nueva entrega y bienvenidos todos a este encuentro con nuestro espíritu, con nuestra verdad, con nuestro propio corazón. Si oyes la voz en tu interior, en esa voz vive la fe con certeza y clara visión. Es ley universal, no es adivinación ni creencia y suposición. Es el mirar de un corazón. Si dices Dios, digo yo soy. Dices yo soy, te digo Dios. Nos hacemos uno con Él. Él es la vida en mí, yo soy la vida en Él. Es Él sin nombre y Él sin fin. Su camino es la verdad y la ley. El tum 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 del corazón es el milagro de la vida. En él habita la realidad del árbol del amor. Comemos la verdad, conciencia y eternidad. Corona de inmortalidad. Si oyes la voz en tu interior, en esa voz vive la fe con certeza y clara visión. Es ley universal, no es adivinación ni creencia y suposición. Es